Suscríbete al canal para más historias que te tocarán el corazón. Un encuentro que lo cambió todo. La sirena de la ambulancia era lo único que el millonario Alejandro Sánchez podía escuchar. Pero no era él quien iba en ella. Era su hija, Sofía, de apenas 3 años. Por la ventana del coche, vio cómo el paramédico subía a la camilla. Sofía, con sus ojos llenos de miedo, agarró la mano de su padre y susurró: «Papá, ¿la princesa del dragón podrá curarme?». En ese momento, una dolorosa punzada atravesó el corazón de Alejandro, un hombre que había construido un imperio farmacéutico y que, en ese momento, se sentía más impotente que nunca. El termómetro marcaba 40.1 grados, y Alejandro sabía que esto no era algo que el té de manzanilla pudiera solucionar. Parado en el vestíbulo de mármol de su mansión, en el barrio de Salamanca, vio a su hija de 3 años, Sofía, temblar bajo su manta favorita de unicornios. Sus ojos avellana, generalmente brillantes, estaban vidriosos, desenfocados, y su pequeña mano se sentía como fuego contra la suya. Para un hombre que había construido un imperio farmacéutico de miles de millones, Alejandro nunca se había sentido más indefenso que en ese momento, sosteniendo a su hija ardiendo de fiebre. «Papá, tengo sueño», susurró Sofía, su voz apenas audible por encima del tic-tac del reloj de pie. «Lo sé, cariño. Vamos a ver a un doctor, ¿vale?». La levantó con cuidado, sintiendo cómo su pequeño cuerpo irradiaba calor a través del suave algodón de su pijama, el peso de su confianza presionado contra su pecho. Más pesado que cualquier reunión de la Junta, más exigente que cualquier adquisición hostil. Alejandro había aprendido a navegar por salas de juntas llenas de tiburones, a tomar decisiones que afectaban a miles de empleados, a convertir empresas fallidas en minas de oro. Pero 3 años y 8 meses de paternidad soltera le habían enseñado que nada, absolutamente nada, se comparaba con el terror de un hijo enfermo. Tomó las llaves del cuenco de cristal junto a la puerta, el mismo cuenco que una vez contuvo anillos de compromiso y planes de boda. Ahora contenía llaves de coche, las gomas del pelo de Sofía y los fragmentos de una vida que había tenido que reconstruir desde cero. El viaje a la Clínica Pediátrica San Carlos de Madrid duró 23 minutos, a través de las sinuosas calles del barrio de Chamartín. Alejandro contó cada semáforo en rojo, cada SUV lento que iba delante de ellos. En el espejo retrovisor, observaba el reflejo de Sofía, su pequeña cara pálida contra el asiento del coche. «Cuéntame otra vez la historia de la princesa, papá», murmuró, sus ojos parpadeando y cerrándose. A Alejandro se le anudó la garganta. La historia de la princesa, la de una mujer hermosa con ojos verdes que vivía en un castillo hecho de estetoscopios y tiritas. La había creado durante la primera fiebre de Sofía, cuando apenas tenía 2 años, y le preguntaba por qué algunos niños tenían mamás y ella no. Nunca esperó que esa princesa de ficción se volviera tan real, tan dolorosa de contar. «Érase una vez», comenzó, su voz firme a pesar del caos en su pecho. «Una princesa que podía curar a cualquiera con solo su sonrisa». El estacionamiento de la clínica estaba casi vacío a las 7:40 am. Alejandro había llamado con antelación, usando la influencia que el dinero y la desesperación podían comprar. El doctor Muñoz, su pediatra habitual, estaba de viaje, pero la recepcionista le había asegurado que la doctora Vega, la pediatra más experimentada, vería a Sofía de inmediato. Vega. El nombre se había registrado en algún lugar en el fondo de su mente, pero la atención de Alejandro se había centrado por completo en que Sofía recibiera la atención que necesitaba.
Los nombres eran solo palabras cuando tu hija ardía de fiebre. La sala de espera olía a desinfectante y miedos infantiles. Murales coloridos de animales de la selva decoraban las paredes, pero Alejandro apenas los notó. Se paseó por el pequeño espacio, con Sofía flácida en sus brazos, cuando la enfermera finalmente los llamó. Habitación 7, señor Sánchez. La doctora Vega estará con usted enseguida. Alejandro acomodó a Sofía en la camilla de exploración, tirando de la cubierta de papel alrededor de su pequeña forma. Parecía tan frágil contra el blanco estéril, como una flor marchitándose en invierno. Miró su reloj. 8:15 a.m. En otra vida, ya estaría revisando informes trimestrales, bebiendo su tercer espresso, planificando su día en torno a los márgenes de beneficio y el análisis del mercado. Ahora su mundo giraba en torno a galletas de peces, libros de cuentos y la aterradora responsabilidad de mantener a otro ser humano a salvo y amado. La manija de la puerta giró con un suave clic y Alejandro levantó la vista, esperando ver a un extraño, un médico competente que curaría a su hija y los enviaría a casa con antibióticos y tranquilidad. En cambio, todo su universo se detuvo. Ella estaba en la puerta como un fantasma hecho carne, su bata blanca impecable, su cabello castaño oscuro, recogido de una manera que revelaba la elegante línea de su cuello. Pero fueron sus ojos, esos ojos verdes profundos que habían acechado sus sueños durante 3 años y 8 meses, los que confirmaron lo que su corazón ya sabía. Isabela Vega se quedó congelada, con la mano todavía en la manija de la puerta, los labios entreabiertos en el inicio de un saludo que nunca llegaría. Y en ese momento, Alejandro se dio cuenta de que algunos errores no solo cambian tu vida, permanecen latentes, esperando el momento perfecto para detonar y remodelar todo lo que creías saber sobre el amor, la pérdida y las segundas oportunidades. El tiempo se movió como miel en esa habitación estéril, espeso, lento y asfixiante. La carpeta de Isabela se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo de linóleo, con un sonido que pareció hacer eco de cada palabra no dicha entre ellos. Sus ojos verdes, los mismos que lo habían mirado con tanto amor y devastadora decepción hace 3 años y 8 meses, ahora albergaban algo completamente diferente. Conmoción, dolor y los muros cuidadosamente construidos de una mujer que había aprendido a sobrevivir a la angustia. «Yo», comenzó, su voz atascada como un pájaro con un ala rota. No lo sabía. Alejandro sintió a Sofía moverse en sus brazos, su pequeña mano extendiéndose hacia el sonido. Incluso en su neblina inducida por la fiebre, su hija parecía atraída por la voz de Isabela. Suave, musical. El tipo de voz que pertenecía a los cuentos para dormir y a las promesas susurradas. Doctora Vega se las arregló para decir, su entrenamiento como empresario activándose a pesar del terremoto que sucedía en su pecho. Ella es Sofía. Ha tenido fiebre alta desde anoche. Profesional, clínica, segura. Pero Isabela ya no lo miraba a él. Su mirada se había posado en la niña en sus brazos, y Alejandro vio algo extraordinario suceder en su rostro. Los muros defensivos se agrietaron, solo un poco, mientras observaba las mejillas enrojecidas de Sofía, su respiración agitada, sus pequeños dedos agarrando un elefante de peluche. «Hola, dulce niña», susurró Isabela, acercándose. Su voz se había transformado en el tono suave que Alejandro recordaba que usaba con los niños del vecindario,
cuando caminaban por el Parque del Retiro los domingos por la mañana, planeando su futura familia. Soy la doctora Vega. ¿Puedes decirme cómo te sientes? Sofía levantó la cabeza débilmente, estudiando a Isabela con la curiosidad sin filtro que solo los niños de 3 años poseían. «Bonita», murmuró. Luego enterró su rostro en el hombro de Alejandro. La palabra flotó en el aire como un puente entre el pasado y el presente. ¿Crees que el amor perdido puede ser recuperado? Haz clic en me gusta si crees en las segundas oportunidades. Alejandro sintió que los ojos de Isabela se dirigían a su rostro por un momento. Un destello de algo vulnerable y crudo, antes de que ella entrara en modo de doctora. «Vamos a ponerla en la camilla de exploración», dijo Isabela, sus manos suaves mientras ayudaba a Alejandro a transferir a Sofía a la superficie de papel arrugado. «¿Cuándo empezó la fiebre exactamente?» «Alrededor de las 6 de la tarde de ayer. Subió durante la noche. Le he estado dando Tylenol para niños cada 4 horas, pero...» La voz de Alejandro se apagó mientras observaba las manos de Isabela, las mismas manos que una vez habían trazado patrones en su pecho durante las mañanas de domingo. Ahora revisaban los ganglios linfáticos de Sofía con precisión. ¿Algún otro síntoma? Tos, secreción nasal, dolor de oído. Se quejó de la garganta ayer, pero ha estado demasiado somnolienta para comer mucho desde entonces. Alejandro se encontró a sí mismo estudiando el perfil de Isabela, la forma en que siempre se mordía el labio inferior cuando se concentraba. Algunas cosas nunca cambiaban. Isabela colocó su estetoscopio contra el pecho de Sofía, sus movimientos cuidadosos y seguros. «Respira hondo para mí, cariño. ¿Puedes respirar como un dragón? ¿Grandes respiraciones de dragón?» Sofía logró una pequeña sonrisa, la primera que Alejandro había visto desde que comenzó la fiebre. Intentó una pequeña respiración de dragón, e Isabela le devolvió la sonrisa. Una sonrisa real, no la sonrisa de médico educado que había estado usando como armadura. «Dragón perfecto», elogió Isabela, moviendo el estetoscopio a diferentes posiciones. «Tu papá debe estar muy orgulloso de un dragón tan valiente». «Papá me cuenta historias de princesas», susurró Sofía, sus ojos volviéndose pesados de nuevo. «Sobre una princesa con ojos verdes como los tuyos». El estetoscopio se detuvo contra la espalda de Sofía. Alejandro sintió que la sangre se le escapaba del rostro cuando la mirada de Isabela se dirigió a la suya, aguda e interrogante. Él nunca le había contado sobre las historias de la princesa. Nunca había mencionado cómo había convertido su memoria en cuentos de hadas para su hija. Su hija. La idea lo golpeó como un golpe físico. Sofía no era la hija de Isabela, pero en este momento, al ver el cuidado suave de Isabela, al ver la forma natural en que interactuaba con la pequeña, Alejandro casi podía fingir que así era como se suponía que debía ser. «Ah, ¿sí?» La voz de Isabela era cuidadosamente neutral, pero Alejandro notó el ligero temblor debajo de la fachada profesional. Continuó su examen, revisando los oídos, la garganta y la temperatura de Sofía de nuevo. «Parece faringitis estreptocócica», anunció después de varios minutos de evaluación cuidadosa. «Tendremos que hacer una prueba rápida para confirmarlo, pero los síntomas son clásicos. Nada grave, pero necesitará antibióticos y mucho descanso». El alivio inundó el pecho de Alejandro. No era grave, solo faringitis estreptocócica. Algo que se podía arreglar, algo que no requeriría el tipo de observación indefensa que lo había aterrorizado desde que se convirtió en padre. «La prueba solo tomará unos minutos», continuó Isabela, preparando un hisopo de garganta. «Sofía, ¿puedes abrir la boca bien grande como un león? Muéstrame tu gran rugido de león». Mientras Sofía obedecía con débil entusiasmo, Alejandro se encontró a sí mismo fascinado por la forma en que Isabela se movía.
segura, cariñosa, completamente en su elemento. Esta era la mujer de la que se había enamorado, la que había soñado con tener hijos propios, con construir una familia juntos. La mujer que había perdido por una noche, un error, un momento de debilidad que le había costado todo. «Ya está, valiente niña», dijo Isabela, etiquetando el hisopo. «Volveré enseguida con los resultados». Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Alejandro la detuvo. «Isabela». Se dio la vuelta, y por un momento la máscara profesional se deslizó por completo. Vio a la mujer que lo había amado, que había planeado su boda, que había llorado en sus brazos la noche en que se marchó. «Gracias», dijo simplemente, por cuidar de ella. La mano de Isabela se apretó en la manija de la puerta. «Es mi trabajo, Alejandro», pero ambos sabían que era mucho más que eso. El silencio que siguió a la salida de Isabela se sintió como contener la respiración bajo el agua. Necesario para sobrevivir, pero imposible de mantener para siempre. Alejandro se sentó en la silla de plástico junto a la camilla de exploración, observando el pecho de Sofía subir y bajar al ritmo del sueño agotado. Su fiebre había bajado un poco, dejando sus mejillas menos enrojecidas pero aún cálidas al tacto. A la luz fluorescente de la habitación médica, se veía aún más pequeña de lo habitual. Su cabello oscuro, tan parecido al suyo, se extendía sobre la almohada de papel como tinta derramada. El reloj de la pared hacía tic-tac en voz alta. 9:17 En su vida anterior, habría estado presidiendo la reunión ejecutiva semanal, revisando las proyecciones trimestrales de la nueva división pediátrica de su empresa. La ironía no se le escapó. Había construido un imperio creando medicamentos para niños, pero se sentía completamente impotente cuando su propio hijo necesitaba ayuda. Isabela se había ido durante exactamente 12 minutos. Lo sabía porque los había estado contando, de la misma manera que solía contar los segundos entre el relámpago y el trueno durante las tormentas que la hacían correr a sus brazos. Algunos hábitos mueren más difícilmente que el amor, aparentemente. La puerta se abrió con el mismo suave clic, y ella regresó llevando una tableta y una pequeña bolsa blanca que crujía con cada paso. Su máscara profesional estaba firmemente en su lugar, pero Alejandro la había conocido lo suficientemente bien como para reconocer el pequeño surco entre sus cejas que aparecía cuando procesaba algo difícil. «La prueba confirmó faringitis estreptocócica», dijo, sentándose en el taburete rodante frente a él. Incluso sentada mantenía una postura perfecta, la columna recta, los hombros hacia atrás, la barbilla ligeramente levantada. Era la misma confianza que había llevado cuando se había marchado de su vida, con la dignidad intacta, a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. «Amoxicilina, 2 veces al día durante 10 días», continuó, sacando una botella rosa de la bolsa, con sabor a chicle. «La mayoría de los niños lo toleran bien. A Ella le gusta más el de fresa», se encontró diciendo Alejandro, y de inmediato se arrepintió de la intimidad del detalle. Revelaba demasiado, que él conocía las preferencias de su hija, que había prestado atención a las pequeñas cosas, que se había convertido en el tipo de padre que nunca esperó ser. Los dedos de Isabela se detuvieron en la botella de la receta. «Puedo llamar a la farmacia para que te cambien la receta por una de fresa si lo prefieres. Eso sería...» Se detuvo, estudiando su rostro. Había algo diferente en su expresión, algo más suave que la distancia clínica que había estado manteniendo. «Eso sería muy amable de tu parte». Sofía se movió en la camilla, sus ojos avellana abriéndose lentamente. Miró alrededor de la habitación, con la desorientación de los sueños de fiebre,
Su mirada se posó en Isabela con reconocimiento inmediato. «Señora Dragón», susurró, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. «Esa es la doctora Vega, cariño», corrigió Alejandro suavemente, pero Isabela ya estaba sonriendo, la primera sonrisa genuina y desprotegida que él le había visto en casi 4 años. «Señora Dragón también funciona», dijo, acercándose a la camilla de exploración. «¿Cómo te sientes, valiente dragón?» «Mejor», dijo Sofía, aunque su voz aún era débil. «¿Puedes contarme una historia? Las historias de papá son sobre princesas, pero a mí también me gustan los dragones». Alejandro sintió que su corazón se detenía. Sofía nunca le había pedido historias a nadie más que a él. Era una niña tímida, cautelosa con los extraños, protectora de su pequeño mundo, que consistía principalmente en él, su ama de llaves, la señora Pérez, y sus amados libros. Señora Pérez. Se encogió internamente al darse cuenta de que tendría que llamarla pronto para explicarle por qué no estaría en la oficina hoy. Otra pieza de su vida cuidadosamente construida, interrumpida por este choque inesperado con su pasado. «Bueno», dijo Isabela, sentándose en el borde de su taburete. «Érase una vez un pequeño dragón que vivía en un bosque mágico». Mientras Isabela hilaba un cuento sobre un dragón que podía curar a los animales enfermos del bosque con su cálido aliento, Alejandro se encontró transportado a sus mañanas de domingo en su antiguo apartamento en la calle Serrano. Isabela se acurrucaba en su cama, robando su sudadera de Harvard, inventando historias sobre las parejas que veían paseando a sus perros en el parque. Siempre había sido una narradora natural, tejiendo magia a partir de momentos ordinarios. Y el pequeño dragón aprendió que a veces la mejor magia no es escupir fuego, decía Isabela, su voz suave y melódica, sino exhalar bondad sobre las personas que más la necesitan. Los ojos de Sofía se habían vuelto pesados de nuevo, pero luchaba contra el sueño para escuchar el final de la historia. «¿Qué le pasó a la mamá del dragón?», preguntó de repente, la pregunta flotando en el aire como una pistola cargada. Alejandro sintió que su pecho se tensaba. Sofía a veces preguntaba por su madre, no a menudo, pero lo suficiente como para recordarle todo lo que había perdido antes de nacer, todo lo que él no podía darle por mucho que lo intentara. Los ojos de Isabela se dirigieron a Alejandro por un momento, y él vio algo pasar por su rostro. Comprensión, dolor y algo más que no pudo identificar. La mamá del pequeño dragón se convirtió en una estrella, dijo suavemente. Su voz conllevaba el tipo de sabiduría que provenía de sus propias pérdidas. Ella cuida a su pequeño dragón desde el cielo, asegurándose de que siempre esté a salvo y amado. Y aunque la mamá dragón no pueda estar allí para contar cuentos antes de dormir o besar rodillas raspadas, su amor sigue ahí, envuelto alrededor del pequeño dragón, como la manta más cálida del mundo. Sofía asintió solemnemente, aceptando esta explicación de la misma manera que los niños aceptan verdades difíciles cuando se entregan con amor y certeza. ¿Crees que una historia de amor puede salvar a 2 almas rotas? Deja un comentario con tu opinión. «Doctor Vega», susurró Sofía, cerrando los ojos. «¿Estarás aquí cuando me despierte?» La pregunta pareció sorprender a Isabela tanto como a Alejandro. Lo miró, y por un momento, los límites profesionales se disolvieron por completo. Vio a la mujer que una vez había soñado con momentos exactamente como este, cuidando a un niño, siendo necesitada, siendo parte de algo más grande que ella misma. «Yo», comenzó, y luego pareció recomponerse. «Tengo otros pacientes que ver, cariño, pero tu papá estará aquí y te cuidará muy bien». Sofía asintió, ya volviendo a dormirse,
pero sus siguientes palabras fueron claras a pesar de su somnolencia. «Me gustaría que fueras mi señora dragón para siempre». El silencio que siguió fue ensordecedor, lleno de todas las cosas que no podían decir, todos los sueños que habían muerto y todos los deseos imposibles que aún vivían en el espacio entre lo que era y lo que podría haber sido. El deseo inocente de Sofía hizo eco en la habitación estéril como una oración susurrada en una iglesia vacía, escuchada por Dios, pero sin respuesta. Isabela se quedó congelada junto a la camilla de exploración, con la mano aún extendida después de haber metido la manta alrededor de la pequeña forma dormida de Sofía. Alejandro vio su rostro pasar por una docena de emociones en cuestión de segundos: anhelo, dolor, compostura profesional y algo que se veía peligrosamente cerca de la esperanza. «Ella no entiende lo que está diciendo», dijo Alejandro en voz baja, su voz apenas un susurro. La intención era tranquilizar a Isabela, a sí mismo, por la frágil paz que intentaban mantener. Pero las palabras se sentían como piedras en su boca, pesadas y equivocadas. «Los niños a menudo dicen exactamente lo que quieren decir», respondió Isabela, sus dedos aferrados al borde de la manta de Sofía. «Todavía no han aprendido a mentirse a sí mismos». La observación caló más hondo de lo que Alejandro esperaba. ¿Cuántas mentiras se había dicho a sí mismo en los últimos 3 años y 8 meses? Que estaba bien solo, que Sofía era suficiente, que había superado a la mujer que estaba a 1 metro de él, tan cerca que podía oler su perfume familiar. Algo suave y floral, que le recordaba al jazmín que solía crecer fuera de la ventana de su dormitorio. «Isabela», comenzó, pero ella ya se estaba moviendo hacia su tableta, sus dedos volando por la pantalla con una eficiencia practicada. «Estoy enviando la receta de amoxicilina de fresa a la farmacia en la calle Alcalá», dijo, su voz volviendo a su cadencia profesional. «Deberías poder recogerla en 1 hora. Sofía necesita tomarla con comida y asegurarse de completar el tratamiento completo, incluso si empieza a sentirse mejor». «Lo sé», dijo Alejandro, y luego se corrigió. «Quiero decir, me aseguraré de que lo haga». Pero Isabela ya había notado su desliz. Sus ojos verdes se agudizaron, asimilando detalles que había estado demasiado conmocionada para procesar antes. La forma en que sostenía a Sofía con una facilidad practicada, la bolsa de pañales colgada de su hombro, que claramente estaba bien usada, la pequeña mancha en su camisa cara que hablaba de innumerables luchas en el desayuno y rutinas para acostarse. «¿Has estado haciendo esto solo?», dijo. No era una pregunta. La mandíbula de Alejandro se tensó. Esta era la conversación que temía, la que lo obligaría a explicar lo inexplicable, a justificar lo injustificable. La madre de Sofía murió durante el parto. He sido su único padre desde que nació. Los hechos clínicos, seguros, distantes, no capturaban el terror de esas primeras noches cuando Sofía no dejaba de llorar, la forma en que había llamado a su propia madre a las 2 de la mañana para pedirle consejo, los innumerables libros de pediatría que había leído hasta que le ardían los ojos. No explicaban cómo un hombre que había construido su fortuna en la lógica y la estrategia había aprendido a navegar por el campo minado emocional de criar a una hija que lo miraba con total confianza. «Lo siento», dijo Isabela, y su voz llevaba el peso de un dolor genuino, no solo por la mujer que había muerto, sino por las complicaciones que esa muerte había creado, por la niña que crecería sin una madre, por el hombre que había sido empujado a la paternidad soltera en circunstancias tan trágicas. «No», dijo Alejandro bruscamente, y de inmediato se arrepintió de su tono.
Sofía se movió ligeramente al escuchar el sonido, y él bajó la voz. «No te disculpes. No lo sabías. No podías saberlo». Pero eso no era del todo cierto. Y ambos lo sabían. Isabela podría haberlo sabido si hubiera querido. En una ciudad como Madrid, entre sus círculos sociales y profesionales compartidos, la noticia de que Alejandro Sánchez se había convertido en padre soltero no se habría mantenido en secreto por mucho tiempo. El hecho de que no lo supiera significaba que había evitado activamente la información sobre él. Lo había cortado de su vida tan por completo que ni siquiera los principales cambios de vida la alcanzaban. La constatación debería haber dolido menos después de tanto tiempo. Pero no fue así. «Es hermosa», dijo Isabela en voz baja, su mirada volviendo al rostro dormido de Sofía. «Tiene tus ojos, pero hay algo más, algo gentil que es solo de ella». Eso lo sacó de la lectura. Se encontró diciendo Alejandro: «Le encantan los libros, historias sobre dragones y princesas y bosques mágicos, donde todo sale bien al final, como las historias de princesas que le cuentas, las que son sobre alguien con ojos verdes». Alejandro sintió que el calor subía por sus mejillas. Había olvidado lo directa que podía ser Isabela cuando quería la verdad. Empezó como una forma de ayudarla a dormir. Tenía pesadillas cuando tenía 2 años, y pensé que si le daba algo hermoso en qué pensar, te convertiría en un cuento de hadas. Convertí el recuerdo de nosotros en algo que pudiera ayudarla. La honestidad lo sorprendió. No había querido revelar tanto, pero sentado en esta habitación con Isabela, viendo su cuidado suave por su hija, los muros que había construido alrededor de su corazón se sentían como papel. Isabela se quedó en silencio por un largo momento, procesando esta información. Fuera de la habitación, la clínica zumbaba con la actividad normal. Teléfonos sonando, niños riendo, el suave chirrido de las zapatillas en el linóleo. Pero dentro de la habitación 7, el tiempo se sintió suspendido, mantenido en su lugar por todas las cosas que no estaban diciendo. «¿Ella pregunta por su madre?», preguntó finalmente Isabela. «A veces. Le digo la verdad de una manera que ella pueda entender, que su madre la amaba mucho, pero no podía quedarse. Que el amor no siempre significa estar presente, pero siempre es real. Eso es muy sabio. Lo aprendí de alguien que me enseñó que el amor es más complicado de lo que pensaba». Alejandro la miró directamente por primera vez desde que había entrado en la habitación. «Alguien que me mostró que a veces lo más amoroso que puedes hacer es marcharte». Isabela contuvo el aliento. Su compostura profesional se agrietó lo suficiente como para revelar el dolor debajo. «Alejandro, no. ¿No qué? ¿No reconocer lo que pasó entre nosotros? ¿No admitir que pienso en esa noche todos los días? ¿No decir que perderte fue el peor error que cometí?» Sofía se movió en la camilla de exploración, murmurando algo en su sueño que sonaba como dragón. Ambos adultos se centraron de inmediato en ella, usando su presencia como excusa para alejarse del peligroso territorio al que se habían estado acercando. «Necesita descansar», dijo Isabela, recogiendo su tableta y moviéndose hacia la puerta. «Muchos líquidos, alimentos blandos. La fiebre debería desaparecer por completo dentro de las 24 horas de haber comenzado el antibiótico». «Isabela, espera». Hizo una pausa con la mano en la manija de la puerta, dándole la espalda. Alejandro podía ver la tensión en sus hombros, la forma cuidadosa en que se mantenía unida. ¿Podrá Sofía verte de nuevo, para citas de seguimiento?» La pregunta flotó en el aire como un puente que ninguno de los dos estaba seguro de que debían cruzar. Isabela se dio la vuelta lentamente, sus ojos verdes encontrándose con los suyos, con una expresión
que no podía leer del todo. ¿Crees que eso es sabio, Alejandro? Creo, dijo con cuidado, levantando a Sofía en sus brazos, mientras ella comenzaba a despertarse, que mi hija acaba de pedirle a una señora dragón que se quede para siempre, y no estoy seguro de ser lo suficientemente fuerte como para explicarle por qué eso es imposible. 3 días después, Alejandro se encontraba en la misma farmacia de la cadena de El Corte Inglés, donde había recogido el antibiótico con sabor a fresa de Sofía, mirando una exhibición de vitaminas para niños y preguntándose cuándo su vida se había convertido en una serie de decisiones médicas. Sofía tiró de su mano, su energía finalmente regresando, después de 2 días de letargo inducido por la fiebre. «Papá, podemos conseguir las gomitas. La señora Dragón dijo que necesito comer cosas buenas para crecer fuerte». La señora Dragón. Sofía había mencionado a la doctora Vega exactamente 17 veces desde su cita. Alejandro había comenzado a contar después de la 10ª referencia. Había preguntado cuándo podrían visitar a la señora Dragón de nuevo, si a la señora Dragón le gustaban los unicornios y si la señora Dragón querría ver el dibujo que Sofía había hecho de su historia sobre el dragón sanador. «Veremos lo de las vitaminas, cariño», dijo Alejandro, su atención captada por su teléfono que zumbaba con otro correo electrónico urgente de su director financiero. La industria farmacéutica no se detenía por una faringitis estreptocócica, y su ausencia de la oficina no había pasado desapercibida. Los miembros de la Junta hacían preguntas, las proyecciones trimestrales necesitaban su aprobación, y la Agencia Española de Medicamentos solicitaba datos adicionales sobre sus últimos ensayos pediátricos. Pero por primera vez en su carrera, Alejandro se encontró reacio a sumergirse de nuevo en el mundo de los márgenes de beneficio y la estrategia corporativa. La enfermedad de Sofía había creado una burbuja a su alrededor, un espacio donde nada importaba, excepto su temperatura, su apetito y la forma en que sonreía cuando él leía su libro favorito sobre un valiente ratoncito. «¿Señor Sánchez?» Alejandro se dio la vuelta, reconociendo la voz de inmediato. Isabela estaba a 3 pasillos de distancia. Su ropa de descanso, jeans y un suave suéter gris, la hacía ver más joven, más como la mujer que una vez había conocido. Sostenía una cesta que contenía lo que parecían ingredientes para sopa, y su cabello estaba suelto alrededor de sus hombros, en lugar de recogido en su cola de caballo profesional. «¡Dora Vega!» La emoción de Sofía fue inmediata e infecciosa. Soltó la mano de Alejandro y corrió hacia Isabela, con el entusiasmo intrépido que solo los niños de 3 años completamente sanos poseen. «Sofía, cuidado», llamó Alejandro, pero Isabela ya se estaba arrodillando al nivel de Sofía, atrapándola en lo que casi podría llamarse un abrazo. «Mira lo mucho mejor que te ves», dijo Isabela, su sonrisa genuina y cálida. «Tu color es perfecto y obviamente te sientes mucho más fuerte». «Me tomé toda mi medicina rosa», anunció Sofía con orgullo, «y papá me hizo sopa de pollo, pero no era tan buena como la de la señora Pérez. Ella hace la mejor sopa de todo el mundo, pero está visitando a su hermana en... Sofía arrugó la cara, tratando de recordar. «Jaén», dijo Alejandro, acercándose a ellas con la distancia cuidadosa de un hombre que intentaba no inmiscuirse en un momento que se sentía peligrosamente íntimo. «Nuestra ama de llaves está ayudando a su hermana a mudarse a una residencia». «Eso es muy amable de su parte», dijo Isabela, poniéndose de pie lentamente. Tan cerca, Alejandro pudo ver las débiles sombras bajo sus ojos, como si no hubiera estado durmiendo bien. Se preguntó si su encuentro la había afectado tanto como a él,
si ella había estado reviviendo su conversación en la sala de exploración. «Dr. Vega, ¿quiere ver mi dibujo de dragón?» Sofía ya estaba revolviendo en la bolsa de mensajero de Alejandro, sacando el papel doblado con el entusiasmo de una niña que comparte su mayor tesoro. El dibujo era el arte típico de una niña de 3 años. Muchos garabatos verdes que podrían haber sido un dragón, figuras de palo que podrían haber sido personas, y lo que parecía ser un edificio con ventanas. Pero Sofía había pasado 1 hora trabajando en él, con la lengua fuera en concentración, preguntándole repetidamente a Alejandro si creía que a la señora Dragón le gustaría. «Oh, cielos», exhaló Isabela, aceptando el papel con la reverencia que merecía. «Esto es hermoso, Sofía. ¿Es este el dragón de nuestra historia?» «Esa eres tú», dijo Sofía con naturalidad, señalando los garabatos verdes. «Y esos somos papá y yo. Estamos todos juntos en el castillo y nadie está enfermo, y desayunamos tortitas todos los días». Alejandro sintió que su pecho se tensaba. En la lógica de 3 años de Sofía, el castillo no era solo un lugar mágico de un cuento. Era un hogar donde las personas que le importaban podían estar todas juntas. La inocencia de su deseo lo golpeó como un golpe físico. Los dedos de Isabela temblaron ligeramente mientras sostenía el dibujo. ¿Estaría bien si me quedara con esto? Podría colgarlo en mi oficina». «¿En serio?» La cara de Sofía se iluminó como en la mañana de Navidad. «¿Quieres quedarte con mi dibujo? Sería un honor quedarme con tu dibujo». Alejandro observó este intercambio con una mezcla de gratitud y terror. Sofía nunca había formado lazos tan rápidamente. Nunca había mostrado una confianza tan inmediata en alguien fuera de su pequeño círculo familiar. Pero con Isabela parecía abrirse por completo, como si reconociera algo familiar y seguro. «Sofía», dijo Alejandro suavemente, «deberíamos dejar que la doctora Vega termine sus compras. Estoy seguro de que tiene cosas que hacer». Pero Sofía no estaba lista para terminar este encuentro mágico. «Doctora Vega, ¿vive en un castillo? ¿Tiene amigos dragones? ¿Le gustan las tortitas?» Isabela se rió. Una risa real, no los sonidos educados que había hecho en la clínica. «Vivo en un apartamento. Todavía no tengo amigos dragones, y me encantan las tortitas, especialmente las que tienen arándanos. Papá hace buenas tortitas de arándanos», anunció Sofía. «Tal vez podría venir a desayunar tortitas con nosotros alguna vez. Tenemos una mesa grande, y la señora Pérez hizo manteles individuales especiales con flores». La invitación flotó en el aire como una burbuja de jabón. Hermosa, frágil e imposible de sostener. Alejandro sintió que su rostro se enrojecía mientras veía a Isabela procesar las palabras de Sofía. Vio el anhelo y el miedo en sus facciones. «Es muy dulce de tu parte invitarme», dijo Isabela con cuidado, «pero estoy segura de que tu papá tiene mañanas muy ocupadas». «En realidad», se escuchó decir Alejandro, «las mañanas de los sábados suelen ser bastante tranquilas. Si a ti te gustaría acompañarnos a desayunar tortitas, serías bienvenida». Las palabras lo sorprendieron tanto como parecieron sorprender a Isabela. No había planeado extender la invitación. No había pensado en las implicaciones de tenerla en su casa, en su mesa de desayuno, sentada en el espacio donde debería haber estado la madre de Sofía. Pero al mirar el rostro esperanzado de su hija, la forma en que se aferraba a la mano de Isabela como si temiera que la señora Dragón pudiera desaparecer, Alejandro se dio cuenta de que algunas invitaciones no se trataban de lógica o planificación. Se trataban de reconocer que las personas que amamos, incluso las personas que hemos perdido, a veces vuelven a nuestras vidas cuando más las necesitamos. «Yo», comenzó Isabela, sus ojos verdes buscando algo en su rostro. «Permiso»,
Tal vez, o la seguridad de que esto no era tan complicado como se sentía. Por favor, Dr. Vega, pidió Sofía. Su voz conllevaba el tipo de esperanza que podía romper corazones o sanarlos, dependiendo de cuán cuidadosamente se manejara. Isabela miró a Alejandro una vez más, y en sus ojos vio la misma pregunta que se había estado haciendo a sí mismo durante 3 días. ¿Era posible retroceder y avanzar al mismo tiempo? ¿Se podía volver a visitar el pasado sin destruir el futuro? El sábado por la mañana suena encantador, dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima de la música de fondo de la farmacia. Sofía vitoreó. El corazón de Alejandro se detuvo, y en algún lugar de los pasillos iluminados con fluorescencia de una farmacia suburbana, lo imposible comenzó a sentirse inevitable. Alejandro se había levantado a las 5:30 am, lo cual era ridículo considerando que no se esperaba a Isabela hasta las 9. Se encontraba en su cocina, rodeado de la evidencia de su ansiedad. 3 tipos diferentes de granos de café que había molido y vuelto a moler. Un tazón de masa que había hecho 2 veces, porque el primer lote parecía demasiado espeso y suficientes arándanos para alimentar a un pequeño ejército. Las encimeras de mármol de su cocina en el barrio de Salamanca nunca habían visto tanta preparación para el desayuno, ni siquiera durante las vacaciones cuando la señora Pérez se ponía en modo abuela completo. Sofía se sentó en la isla de la cocina con su pijama morado favorito, balanceando las piernas y observándolo con la paciencia divertida de una niña que había aprendido a navegar por la marca particular de energía nerviosa de su padre. «Papá, ya limpiaste los vasos de jugo de naranja 3 veces», observó. Su tono conllevaba la suave sabiduría que a veces emerge de los niños de 3 años cuando los adultos están siendo particularmente irracionales. «Quiero que todo sea perfecto para la doctora Vega», dijo Alejandro, revisando la consistencia de la masa de tortitas de nuevo. La verdad era más complicada. Quería que todo fuera perfecto, porque la última vez que Isabela había estado en su casa, había dejado su anillo de compromiso en la misma encimera y se había marchado de su vida para siempre. «Ya le gustamos, papá. Se quedó con mi dibujo de dragón, de la boca de los niños». Alejandro hizo una pausa en su preparación frenética, mirando el rostro serio de su hija. Sofía había heredado su mente analítica, pero a diferencia de él, no había aprendido a complicar las verdades simples, con miedos y arrepentimientos de adultos. «Tienes razón, cariño. La doctora Vega parece que le gustamos». «Le gustamos mucho», dijo Sofía, con la confianza de alguien que nunca había dudado de su propia capacidad de ser amado. «Puedo saberlo porque sonríe con sus ojos cuando me mira. La señora Pérez me enseñó eso. Ella dice que las personas que sonríen con los ojos son las que realmente lo sienten». Alejandro sintió que algo se retorcía en su pecho. La señora Pérez, con su tranquila sabiduría sobre cómo leer a las personas, probablemente tendría opiniones sobre el regreso de Isabela a sus vidas. Opiniones que no estaba seguro de estar listo para escuchar, incluso de la mujer que lo había ayudado a navegar por la paternidad soltera, con una paciencia infinita y consejos sorprendentemente buenos sobre todo. Desde la dentición hasta las rabietas. El timbre sonó exactamente a las 9 am, porque por supuesto Isabela sería puntual. Siempre había sido puntual, incluso para su primera cita cuando se había presentado en el restaurante 3 minutos antes y había pasado el tiempo observando a la gente, inventando historias sobre los otros comensales que lo habían hecho reír hasta que le dolían los costados. «¡Tras a Vega!». Sofía se bajó de su taburete y corrió hacia la puerta principal, sus pies descalzos repiqueteando contra los pisos de madera. Alejandro la siguió, su corazón haciendo algo complicado en su pecho, mientras veía a Sofía abrir la puerta,
con la precisión cuidadosa de una niña a la que se le había enseñado sobre seguridad, pero que estaba demasiado emocionada para recordar todas las reglas. Todas. Isabela estaba en su puerta con un pequeño ramo de girasoles y parecía que pertenecía allí, lo cual era imposible considerando que nunca había visitado esta casa. Él la había comprado después de que Sofía nació, eligiendo el vecindario familiar y el gran patio trasero específicamente porque no se parecía en nada al elegante condominio del centro donde él e Isabela habían planeado su futuro. «Buenos días», dijo. Su voz conllevaba solo el más ligero temblor de nerviosismo. «Traje flores para la mesa del desayuno y...» Se metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paquete envuelto. Algo para Sofía. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «¿Para mí? Pero no es mi cumpleaños». «A veces los mejores regalos ocurren cuando no es tu cumpleaños», dijo Isabela arrodillándose al nivel de Sofía. «Se llaman regalos porque sí». Alejandro vio a su hija desenvolver con cuidado el pequeño paquete. Sus dedos de 3 años trabajando metódicamente para preservar el papel de regalo de la forma en que él le había enseñado. Dentro había un pequeño dragón de peluche, suave y verde, con ojos amables y una sonrisa amistosa. «Se parece al dragón de nuestra historia», exhaló Sofía, abrazando el juguete contra su pecho. «¿Cómo se llama?» «Pensé que tú podrías querer ponerle un nombre», dijo Isabela. «Los dragones son muy particulares con sus nombres. Tienen que elegir a la persona adecuada para darles uno». Sofía estudió al dragón seriamente. Luego miró a Isabela con la expresión solemne que reservaba para decisiones muy importantes. «Bella. Se llama Bella, como tú». El silencio que siguió fue denso de emoción. Alejandro vio el rostro de Isabela pasar por sorpresa, placer y algo que se veía peligrosamente cerca de las lágrimas. «Ese es un nombre hermoso», se las arregló para decir. «Bella el dragón es muy afortunada de tenerte a ti como su persona. Ven a ver nuestra cocina», dijo Sofía, tomando la mano de Isabela con la intimidad casual de alguien que ya había decidido que eran familia. «Papá hizo tantos arándanos que podríamos alimentar a todos los dragones del bosque». Mientras caminaban por su casa, Alejandro se encontró a sí mismo viéndola a través de los ojos de Isabela. Las fotos familiares en la mesa del pasillo que documentaban el crecimiento de Sofía, desde un pequeño recién nacido hasta una niña parlanchina. Las pinturas con los dedos pegadas al refrigerador con imanes en forma de animales de zoológico. El cómodo caos de una casa donde un niño era amado y se le animaba a hacer desorden. No se parecía en nada a los espacios perfectamente decorados que habían mirado juntos cuando planeaban su boda. Nada como la estética minimalista que ambos preferían cuando eran jóvenes y sin hijos, y pensaban que sabían cómo sería su futuro. «Tu casa es hermosa», dijo Isabela, y Alejandro pudo notar que lo decía en serio. «Se siente vivida, feliz». «Nos gusta», anunció Sofía, subiendo de nuevo a su taburete en la isla de la cocina. «Papá me deja ayudar a cocinar y tenemos noches de cine en la sala de estar con palomitas de maíz y mantas. Y cuando tengo pesadillas puedo dormir en su cama grande». Alejandro sintió que el calor subía por sus mejillas. Estos detalles domésticos se sentían demasiado íntimos para compartir, demasiado reveladores del hombre en el que se había convertido desde que Isabela lo había conocido. Pero Sofía no tenía filtro cuando se trataba de compartir su vida. No entendía que algunas cosas debían ser privadas. «Eso suena perfecto», dijo Isabela, sentándose en el taburete al lado de Sofía. Con sus jeans y su suéter azul suave, se veía más joven, menos protegida que en el entorno clínico. «¿Puedo ayudar con las tortitas?» «Papá ha estado haciendo tortitas desde antes de que saliera el sol»,
dijo Sofía conspiradoramente. Está nervioso porque quiere que le gustes. Sofía, advirtió Alejandro. Pero su hija apenas estaba empezando. Limpió todo 2 veces y me preguntaba si los vasos de jugo de naranja estaban lo suficientemente limpios. E hizo café de 3 maneras diferentes porque no podía recordar cómo te gustaba. Alejandro quería desaparecer en el suelo de mármol. Sofía, cariño, tal vez la doctora Vega no necesita saber todos los detalles sobre la preparación del desayuno. Pero Isabela estaba sonriendo, realmente sonriendo, con sus ojos de la manera que Sofía había descrito. Creo que es dulce que tu papá quisiera que todo fuera perfecto, y para que conste, me gusta mi café con solo un poco de crema y sin azúcar, de la misma manera que siempre me gustó. La frase flotó en el aire entre ellos, de la misma manera que siempre me gustó. Era un reconocimiento de su pasado compartido, un puente a través de los años de silencio y dolor. Alejandro sintió que algo en su pecho se aflojaba, solo un poco. Lo recuerdo, dijo en voz baja, sirviéndole una taza del lote que había hecho con granos etíopes, el tipo que ella siempre había preferido los fines de semana por la mañana, cuando tenían tiempo para saborear su café, en lugar de tomarlo corriendo. Mientras Isabela tomaba su primer sorbo, sus ojos se cerraron brevemente en lo que parecía ser satisfacción. Perfecto, dijo. Algunas cosas nunca cambian. Pero mientras Alejandro comenzaba a cocinar las tortitas, Sofía charlando felizmente sobre sus historias de dragones mientras Isabela escuchaba con genuina atención, se dio cuenta de que eso no era del todo cierto. Algunas cosas nunca cambiaban, pero algunas cosas lo cambiaban todo, y el truco estaba en aprender a diferenciar. Las tortitas estaban perfectas, doradas con arándanos que estallaban dulces y agrios contra la lengua, pero Alejandro apenas podía saborearlas. Se sentó frente a Isabela en la mesa de su comedor, viéndola cortar las tortitas de Sofía en trozos pequeños y manejables, con la naturalidad de alguien que entendía a los niños. La luz del sol de la mañana se colaba por las ventanas, proyectando todo en un cálido resplandor que se sentía casi demasiado perfecto, como una escena de uno de los libros de cuentos de Sofía, donde las cosas mágicas les suceden a las familias comunes. Estas son las mejores tortitas de todo el mundo, anunció Sofía, con la boca llena. Isabela estuvo de acuerdo, y Alejandro pudo notar por la forma en que lo dijo que se refería a más que solo a la comida. Aquí parecía relajada, más a gusto que en la clínica. Sus hombros habían perdido su postura profesional rígida, y se había reído 3 veces. Risas reales que le recordaban las mañanas de domingo, cuando solían leer el periódico en la cama y reírse de las pretenciosas críticas de restaurantes. Papá solía hacer tortitas para su princesa, dijo Sofía de forma conversacional, buscando su jugo de naranja. En las historias, la princesa con ojos verdes como los tuyos. Alejandro sintió que su tenedor se detenía a mitad de camino de su boca. Las observaciones inocentes de Sofía tenían la costumbre de aterrizar como granadas en medio de conversaciones cuidadosas. ¿En serio? La voz de Isabela era cuidadosamente neutral, pero Alejandro notó el ligero endurecimiento alrededor de sus ojos. Sí, y las comían en un gran castillo con ventanas por todas partes, y la princesa le contaba al príncipe sobre su día ayudando a las personas enfermas, y él le contaba sobre su día haciendo medicamentos para ayudar a la gente también. Sofía hizo una pausa para tomar un bocado. Luego continuó con el tono de alguien que relata una historia. Y eran muy felices, hasta que el príncipe cometió un gran error y la princesa tuvo que irse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro sintió que no podía respirar, que no podía pensar en nada que decir que no empeorara esto. Nunca le había contado a Sofía el final de la historia de la princesa de esa manera.
En su versión, la princesa simplemente se había ido a un largo viaje para ayudar a otras personas. Pero de alguna manera, su hija de 3 años había intuido el dolor debajo del cuento de hadas. Isabela dejó su tenedor con cuidado, su mirada fija en su plato. Eso suena como una historia muy triste. Es triste, asintió Sofía solemnemente. Pero papá dice que a veces las historias tristes pueden tener finales felices, si las personas son lo suficientemente valientes como para intentarlo de nuevo. El pecho de Alejandro se tensó. Había dicho esas palabras durante una de las rutinas de Sofía a la hora de dormir, cuando ella le había preguntado por qué la princesa no podía simplemente volver. Pero al escucharlas repetidas ahora en este contexto, con Isabela sentada en su mesa, con ganas de huir o llorar, o ambas cosas, se dio cuenta de cuánta esperanza había estado llevando sin reconocerla. Sofía, dijo suavemente, tal vez deberíamos hablar de otra cosa. La doctora Vega no vino aquí para escuchar historias antiguas, pero Isabela estaba mirando a Sofía con una expresión que Alejandro no podía leer del todo. Parte asombro, parte dolor, parte algo que parecía reconocimiento. En realidad, dijo en voz baja, me gustaría escuchar más sobre la princesa. Si está bien. La cara de Sofía se iluminó. Oh, es la princesa más hermosa de todas. Tiene manos mágicas que pueden hacer que la gente se sienta mejor. Y es muy inteligente. Y ama a los niños más que a nada en el mundo. Y aunque tuvo que irse, todavía vive en el corazón del príncipe. Y él me cuenta sobre ella, para que yo también pueda amarla. Alejandro sintió que algo se rompía en su pecho. La versión de Sofía de la historia era mucho más generosa que la realidad, tan llena de amor y perdón que él nunca había logrado sentir del todo. A través de los ojos de su hija, Isabela no era la mujer que se había marchado. Era la mujer que merecía ser recordada, honrada, amada, incluso en la ausencia. ¿Y qué le pasó al príncipe?, preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. Aprendió a cuidar de un pequeño dragón por sí mismo, dijo Sofía con orgullo, y se volvió muy bueno haciendo tortitas y leyendo cuentos para dormir y trenzando el pelo, aunque todavía no es muy bueno con las trenzas. Y espera, ¿espera qué? Sofía miró a Isabela con la expresión seria que reservaba para verdades muy importantes. A que la princesa recuerde que también pertenece al castillo. Las palabras flotaron en el aire como una confesión, como una oración, como todo lo que Alejandro había tenido demasiado miedo de decir en voz alta. Vio el rostro de Isabela pasar por una docena de emociones. Vio sus manos temblar ligeramente mientras buscaba su taza de café. Sofía, dijo Alejandro, su voz ronca por la emoción. Ya es suficiente de cuentos por ahora. ¿Por qué no vas a buscar a Bela el dragón? Apuesto a que a la doctora Vega le gustaría ver cómo se llevan ustedes dos. Sofía asintió ansiosamente y se bajó de su silla, sus pies descalzos repiqueteando contra la madera mientras corría hacia la sala de estar, donde había dejado su nuevo juguete. A solas con Isabela por primera vez desde que había llegado, Alejandro sintió el peso de todo lo no dicho, presionando sobre ellos como una fuerza física. Lo siento, dijo en voz baja. Nunca quise que ella... No me di cuenta de que entendía tanto. Los niños ven cosas que los adultos se pierden, respondió Isabela. Sus dedos se envolvieron alrededor de su taza de café, como si la estuviera anclando a algo sólido. Ven la verdad sin todas las complicaciones que nosotros le añadimos. ¿Y qué verdad ve ella? Isabela lo miró entonces, sus ojos verdes brillantes con lágrimas no derramadas. Que me amaste lo suficiente como para convertirme en la heroína de sus historias en lugar de la villana. Que podrías haberle dicho que te abandoné. La abandoné.
pero en lugar de eso me convertiste en alguien a quien ella podría amar. Porque eso es lo que fuiste, lo que eres. Alejandro, comenzó. Pero el regreso de Sofía interrumpió lo que sea que estuviera a punto de decir. Mira, anunció Sofía, levantando a su dragón. Bella y yo ya decidimos que somos mejores amigas. Va a dormir en mi cama y vendrá con nosotros al parque y tal vez incluso a mis clases de natación, si papá dice que está bien. Eso suena como un dragón muy ocupado, dijo Isabela, aceptando el juguete cuando Sofía se lo tendió para que lo inspeccionara. Es afortunada de tener una amiga tan buena. Podríamos ser todos amigos, dijo Sofía con la lógica simple de la infancia. Tú, yo, papá y Bella el dragón. Podríamos desayunar tortitas todos los sábados e ir al parque, y tal vez tú también podrías venir a mis clases de natación. La señora Pérez dice que se necesita un pueblo para criar a un niño, y nuestro pueblo es bastante pequeño ahora mismo. Alejandro sintió que su corazón se detenía. La invitación inocente de Sofía contenía todo lo que él había tenido miedo de desear, todo lo que se había convencido a sí mismo de que era imposible. Una familia, una segunda oportunidad, una forma de sanar las heridas que nunca habían dejado de sangrar. ¿Qué opinas, doctora Bella?, preguntó Sofía, su voz llena de esperanza y confianza en el tipo de amor que podría salvarlos a todos o destruir la poca paz que habían logrado construir. Isabela miró a Alejandro por encima de la cabeza de Sofía y en sus ojos vio su propio anhelo reflejado. Aterrador, poderoso y absolutamente innegable. La pregunta flotó en el aire como la niebla de la mañana, visible, delicada e imposible de agarrar sin hacerla desaparecer. Los dedos de Isabela se apretaron alrededor de su taza de café mientras miraba entre el rostro esperanzado de Sofía y la quietud cuidadosa de Alejandro. El comedor de repente se sintió demasiado pequeño, demasiado íntimo, demasiado lleno de posibilidades que podrían sanar viejas heridas o abrirlas más que antes. Creo, dijo lentamente, eligiendo cada palabra como si fueran piedras para cruzar un río peligroso, que eso suena como un pueblo maravilloso. Pero a veces los adultos necesitan hablar sobre cosas de adultos antes de que puedan tomar ese tipo de decisiones. El rostro de Sofía cayó un poco. La forma en que lo hacen las caras de los niños cuando se dan cuenta de que el mundo adulto tiene reglas que no entienden. ¿Las cosas de adultos son aburridas? No aburridas, dijo Isabela, mirando a Alejandro. Simplemente complicadas. La señora Pérez dice que las cosas complicadas se vuelven más simples cuando dices la verdad sobre ellas. Sofía tomó un arándano que se había escapado de sus tortitas, examinándolo con la atención enfocada de una científica. Ella dice que las mentiras son lo que hace que las cosas sean complicadas. Alejandro hizo un sonido que podría haber sido una risa o un suspiro. La señora Pérez suena muy sabia. Lo es. Ella me enseñó a trenzar el pelo y a hacer té, y a reconocer cuando la gente está triste, incluso cuando fingen que no lo están. Sofía miró directamente a Isabela con esos ojos avellana. Usted finge que no está triste, doctora Vega, pero la señora Pérez me enseñó las señales. La observación golpeó a Isabela como un golpe físico. Había pasado años perfeccionando su comportamiento profesional, aprendiendo a compartimentar sus emociones, construyendo muros que pudieran soportar la angustia diaria de tratar a niños enfermos. Pero aparentemente sus defensas no eran rival para una niña de 3 años a la que le habían enseñado a ver más allá de las pretensiones educadas. A veces los adultos tienen que fingir que no están tristes, dijo con cuidado, para poder cuidar de las personas que los necesitan. ¿Como los doctores que cuidan a los niños enfermos? Exactamente así. Sofía asintió solemnemente,
aceptando esta explicación con la sabiduría de hecho que parecía ser su configuración predeterminada. Pero no tiene que fingir aquí. Papá también se pone triste a veces, especialmente cuando mira las fotos en su cartera. Pero siempre se siente mejor después de que nos acurrucamos y vemos películas con palomitas de maíz. El rostro de Alejandro se puso rojo. Sofía, no creo que la doctora Vega necesite saber sobre... ¿Qué fotos?, preguntó Isabela en voz baja, su curiosidad profesional superada por algo más personal y urgente. Sofía ya se estaba bajando de su silla, corriendo hacia la cocina donde Alejandro había dejado su cartera en la encimera. Le mostraré. Papá no sabe que yo sé sobre ellas, pero las vi cuando estaba pagando la compra. Sofía, no. Alejandro se levantó, pero ella ya había vuelto, su cartera de cuero en sus pequeñas manos. Está bien, papá. La doctora Vega debería ver. La señora Pérez dice que los secretos son diferentes de las sorpresas y que los secretos generalmente hacen que la gente se sienta mal. Con los dedos cuidadosos de alguien a quien se le había enseñado a respetar las pertenencias de otras personas, Sofía abrió la cartera y sacó una pequeña fotografía que había sido guardada detrás de las tarjetas de crédito de Alejandro. Se la tendió a Isabela con el triunfo de alguien que había resuelto un misterio importante. Isabela contuvo el aliento. La foto era de su fiesta de compromiso, tomada por la hermana de Alejandro durante uno de los raros momentos en que se habían alejado de sus invitados. Estaban parados en el balcón del club de campo, la cabeza de Isabela sobre el hombro de Alejandro, ambos riendo de algo que ella no podía recordar ahora. Llevaba el vestido azul que él le había comprado para su cumpleaños, y su mano izquierda era visible, el anillo de compromiso brillando con la luz. Se veían jóvenes, felices, completamente seguros de que su futuro era algo que podían planificar y controlar. «Pareces una princesa», dijo Sofía mirando la foto. «Una de verdad, no solo de los cuentos». «Sofía», dijo Alejandro, su voz tensa. «No debiste». «Está bien», dijo Isabela en voz baja, aunque no estaba bien en absoluto, ver esta fotografía, saber que Alejandro la había llevado consigo todos estos años, a través de su relación con la madre de Sofía, a través de la paternidad soltera, a través de todo. Cambió algo fundamental en su comprensión de su historia. «Hay más», anunció Sofía, aparentemente habiéndose nombrado a sí misma la curadora del dolor oculto de su padre. Sacó otra foto, esta de su fin de semana en Mallorca, ambos con el pelo revuelto por el viento y la piel bronceada por el sol, sonriendo a la cámara con la comodidad de las personas enamoradas. «Sofía, ya es suficiente», dijo Alejandro, pero su voz carecía de convicción. Tal vez alguna parte de él quería que estos secretos fueran expuestos. Quería que Isabela supiera que nunca se había ido realmente de su vida, incluso después de que se había marchado de ella. «¿Por qué las guardas si te ponen triste?», preguntó Sofía, su lógica de 3 años yendo directo al corazón de las contradicciones adultas. Alejandro se quedó en silencio por un largo momento, su mirada fija en las fotografías en las manos de Isabela. Cuando finalmente habló, su voz era suave, honesta de una manera que hizo que el pecho de Isabela le doliera. Porque algunas personas son demasiado importantes para olvidarlas, incluso cuando recordarlas duele. Sofía consideró esto con la seriedad que aplicaba a todas las explicaciones de adultos que no tenían mucho sentido, pero que se sentían importantes de todos modos. Como cuando yo guardo el brazalete de la abuela, aunque me pone triste que esté en el cielo. Exactamente así. Pero la doctora Vega no está en el cielo, señaló Sofía con una lógica irrefutable de 3 años. Está aquí mismo desayunando tortitas con nosotros, así que tal vez las fotos ya no tienen que ponerte triste.
La simplicidad era asombrosa. En el mundo de Sofía, los problemas tenían soluciones, el dolor tenía sanación, y las personas que se amaban encontraban formas de estar juntas. Todavía no había aprendido que los adultos podían complicar incluso las emociones más sencillas con orgullo, miedo y el peso de los errores pasados. Isabela volvió a mirar las fotografías, luego a Alejandro, luego a Sofía, que los observaba a ambos con la atención paciente de alguien que espera a que los adultos se pongan al día con lo que los niños ya saben. «¿Puedo decirte algo, Sofía?», dijo Isabela finalmente, su voz firme a pesar del caos en su corazón. «Sí, estas fotos no me ponen triste. Me recuerdan un momento en el que fui muy feliz, y verlas ahora, sabiendo que tu papá las guardó todo este tiempo». Miró directamente a Alejandro, dejando que él viera la verdad en sus ojos. «Me hace pensar que tal vez algunas historias no tienen que terminar de la manera en que pensamos que lo hicieron». La cara de Sofía se iluminó. ¿Entonces la princesa podría volver al castillo? «Tal vez», dijo Isabela suavemente, su mirada nunca dejando el rostro de Alejandro. «Si el príncipe cree que todavía podría haber espacio para ella allí». La respuesta de Alejandro fue inmediata, segura, esculpida a partir de años de llevar el amor como un peso secreto. «Siempre ha habido espacio para ti, Isabela. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente como para volver a casa». El coraje, se dio cuenta Isabela, no era la ausencia de miedo. Era la decisión de decir la verdad, a pesar de él. La pregunta de Alejandro colgaba entre ellos como un puente que ella podía cruzar o quemar. Dale al botón de me gusta si crees que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. ¿Eres lo suficientemente valiente como para volver a casa? Las palabras hicieron eco en el silencio repentino de su comedor, donde la luz del sol de la mañana lo pintaba todo de dorado, y una niña de 3 años esperaba que los adultos dejaran de complicar lo que se sentía simple para su corazón inocente. «Yo», comenzó Isabela, y luego se detuvo. Las fotografías aún estaban en sus manos, prueba tangible de que algunos amores se negaban a morir incluso cuando deberían, incluso cuando sería más fácil. Estudió sus rostros más jóvenes, recordando el peso de los planes y las promesas, la certeza que ambos habían sentido sobre su futuro. Sofía se había quedado inusualmente callada, sintiendo la gravedad del momento, con la intuición que los niños poseen sobre los puntos de inflexión de los adultos. Abrazó a Bela el dragón contra su pecho, sus ojos avellana moviéndose entre Isabela y su padre, como si estuviera viendo un partido de tenis que determinaría algo importante sobre su mundo. «La verdad es», dijo Isabela finalmente, su voz firme a pesar del terremoto que sucedía en su pecho. «Nunca dejé de amarte, Alejandro, ni durante la peor pelea que tuvimos, ni cuando me marché, ni durante 3 años y 8 meses fingiendo que te había superado». La taza de café de Alejandro repiqueteó ligeramente contra su platillo mientras la dejaba. «¿Entonces por qué te fuiste?». La pregunta que ella había estado temiendo, la que requeriría que ella excavara las partes más profundas de su dolor y las examinara a la luz de lo que sabía ahora. Isabela miró a Sofía, que escuchaba con la atención enfocada de alguien que aprende lecciones importantes sobre el amor y la pérdida. Porque tenía 28 años y pensaba que el amor se suponía que era perfecto, dijo, eligiendo la honestidad sobre la autoprotección. «Pensé que si realmente nos pertenecíamos, tú no habrías podido haber estado con alguien más. Incluso durante nuestra ruptura, pensé que el amor verdadero significaba nunca lastimarnos mutuamente, nunca cometer errores. Y ahora, la voz de Alejandro era cuidadosa, esperanzada, aterrorizada. «Ahora tengo 35
Y he pasado años viendo a niños enfrentar desafíos imposibles, con más gracia de la que yo mostré cuando la vida se complicó. Miró a Sofía, que asintió solemnemente, como si entendiera exactamente lo que Isabela quería decir. He aprendido que el amor no se trata de la perfección. Se trata de elegirse mutuamente incluso cuando las cosas se complican, especialmente en ese momento. Sofía habló de repente, su joven voz cortando la complejidad adulta con una claridad asombrosa. La señora Pérez dice que las mejores familias son las que se rompen y luego se arreglan juntas. Ella dice que las grietas son por donde entra la luz. Ambos adultos se giraron para mirarla, asombrados por la sabiduría envuelta en sus simples palabras. La señora Pérez suena como una mujer muy inteligente, dijo Isabela suavemente. Lo es. Y ella dice que papá ha estado esperando que vuelvas. Pero tenía demasiado miedo de decírtelo porque los adultos a veces piensan que pedir lo que quieren es lo mismo que ser egoísta. Alejandro hizo un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Sofía, cariño, tal vez deberíamos dejar que la doctora Vega y papá terminen su conversación. Pero Sofía no había terminado de ser la voz de la verdad en su cuidadoso baile alrededor de la honestidad. Doctora Vega, ¿quiere ser mi señora dragón para siempre? No solo para las tortitas y las visitas al médico, sino de verdad. Como vivir aquí y leerme cuentos para dormir y ayudar a papá cuando quema el sándwich de queso porque se distrae con las llamadas del trabajo. La pregunta fue tan directa, tan inocente, tan llena de anhelo, que Isabela sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Esta hermosa niña, que había perdido a su madre antes de que pudiera siquiera saber lo que eso significaba, le ofrecía su corazón con la generosidad intrépida que solo los niños poseían. Sofía, dijo, su voz ronca por la emoción. Esa es la invitación más hermosa que he recibido en mi vida. ¿Eso es un sí? Isabela miró a Alejandro, viendo sus propios miedos y esperanzas reflejados en su rostro. Se veía diferente a como hace 4 años. Más viejo, sí, pero también más profundo de alguna manera. La paternidad había tallado nuevas líneas alrededor de sus ojos. Le había enseñado paciencia y desinterés, de una manera que las batallas en la sala de juntas nunca podrían. El hombre que había cometido un error devastador en un momento de debilidad se había convertido en alguien que podía llevar ese error con gracia, que podía convertir su arrepentimiento en mejores elecciones todos los días. Eso depende, dijo, hablando con Sofía pero manteniendo sus ojos en Alejandro, de si tu papá cree que hay espacio en esta familia para alguien que huyó cuando las cosas se pusieron aterradoras, que pasó casi 4 años siendo demasiado orgullosa para admitir que también cometió un error. Alejandro se levantó lentamente, moviéndose alrededor de la mesa hasta que estuvo de pie junto a su silla. Cuando habló, su voz llevaba el peso de cada noche solitaria, de cada momento en que había mirado a Sofía y deseado que tuviera la madre que se merecía. Cada vez que casi había llamado, pero se había convencido a sí mismo de que no tenía derecho. Isabela, he pasado 3 años y 8 meses aprendiendo a ser el padre que Sofía se merece, pero nunca dejé de querer aprender a ser el hombre que tú te merecías, el hombre que podrías elegir de nuevo, sabiendo todo lo que salió mal la primera vez. Ella también se puso de pie. Las fotografías cayeron a la mesa mientras se enfrentaba a él. Tan cerca, podía ver las motas de oro en sus ojos marrones. Podía oler el aroma familiar de su colonia, mezclado con algo nuevo. Algo que olía a hogar y seguridad y segundas oportunidades. Tengo miedo, admitió. Las palabras apenas un susurro. Yo también, dijo, extendiendo la mano para tocar su rostro con la suavidad de alguien que maneja algo precioso y frágil.
Pero Sofía tiene razón. La señora Pérez tiene razón. A veces las mejores familias son las que se rompen y luego deciden sanar juntas. Sofía, que había estado observando este intercambio con la intensidad de alguien que presencia magia, de repente se bajó de su silla y envolvió sus brazos alrededor de las piernas de ambos, creando un pequeño círculo de conexión. ¿Esto significa que la doctora Vega va a ser mi señora dragón para siempre?, preguntó, su voz amortiguada contra su ropa pero brillante de esperanza. Isabela miró a esta niña extraordinaria que de alguna manera se había convertido en el puente entre su pasado y su futuro, que había ofrecido amor sin condiciones y perdón sin siquiera saber que había algo que perdonar. Sí, dijo, la palabra saliendo fuerte y segura y absolutamente correcta. Si me aceptas, Sofía, me encantaría ser tu señora dragón para siempre. El Víctor de Sofía fue lo suficientemente fuerte como para despertar a todo el vecindario, pero Isabela apenas lo escuchó porque Alejandro la estaba besando, y sabía a café y a segundas oportunidades, y al tipo de amor que era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a los errores, lo suficientemente paciente como para esperar la sanación, y lo suficientemente valiente como para comenzar de nuevo. Un final que es un nuevo comienzo. 6 meses después, Alejandro estaba en la puerta de la habitación de Sofía, viendo a Isabela trenzar el cabello de su hija, con la facilidad practicada de alguien que lo había estado haciendo todas las mañanas desde septiembre. Su hija. La frase todavía hacía que su corazón se agitara de gratitud e incredulidad. Cuéntame de nuevo la historia de la princesa dragón, pidió Sofía, su voz soñolienta a pesar de que eran las 7:30 de la mañana, y ya llevaba 1 hora despierta, charlando sobre la exposición de arte de la escuela, donde se mostraría su pintura de dragón. ¿Qué historia de la princesa dragón?, preguntó Isabela, sus dedos suaves mientras trabajaban a través del cabello oscuro de Sofía. ¿La del dragón que podía curar a los animales enfermos del bosque? ¿O la nueva sobre la princesa que aprendió a ser valiente? La de verdad, dijo Sofía con el tono de hecho que usaba cuando los adultos eran deliberadamente obtusos. La tuya y la de papá. Alejandro sintió que su pecho se tensaba con el mismo amor abrumador que lo golpeaba cada vez que presenciaba estas rutinas matutinas. Isabela se había mudado gradualmente, unas pocas noches a la semana al principio, luego estancias más largas hasta que un día de noviembre, cuando Sofía le había preguntado por qué la doctora Vega no vivía con ellos todo el tiempo, ya que estaba allí todas las mañanas para preparar el desayuno y todas las noches para leer cuentos antes de dormir. La transición no había sido sin desafíos. Hubo noches en las que Alejandro se despertaba y no podía creer que Isabela realmente estuviera allí. Mañanas en las que ella parecía sorprendida de encontrarse en su cocina, haciendo café para 3 en lugar de para 1. Tuvieron que aprender el uno del otro de nuevo. No como la joven pareja que había planeado un futuro perfecto, sino como adultos que habían sido cambiados por la pérdida y la responsabilidad, y el tipo de amor que insistía en sobrevivir incluso cuando parecía imposible. Bueno, dijo Isabela, asegurando la trenza de Sofía con una goma de pelo morada. Érase una vez un príncipe y una princesa que se amaban mucho, pero olvidaron cómo hablar entre ellos cuando las cosas se pusieron aterradoras, y ambos cometieron errores, agregó Sofía de forma útil, habiendo escuchado varias versiones de esta historia suficientes veces como para conocer todos los puntos importantes de la trama. Grandes errores, asintió Isabela. El tipo de errores que les rompieron el corazón y les hicieron pensar que nunca podrían arreglar lo que habían roto. Alejandro se movió hacia la habitación,
sentándose en el borde de la cama de Sofía, para escuchar Benjuer esta nueva versión de su historia. Isabela captó su mirada y sonrió. La misma sonrisa que lo había hecho enamorarse de ella hace 7 años, pero de alguna manera más profunda ahora, más sabedora. «¿Pero entonces qué pasó?», preguntó Sofía, aunque sabía la respuesta. «Entonces el príncipe tuvo una hermosa hija que era más sabia que ellos dos», continuó Isabela, extendiendo la mano para tocar la mejilla de Sofía. «Y la hija les recordó que el amor no se trata de ser perfecto. Se trata de estar presente. Se trata de aparecer todos los días, incluso cuando es difícil, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando has cometido errores antes». «Y la princesa dragón volvió al castillo», dijo Sofía, acurrucándose más cerca de Isabela, con el contento de una niña cuyo mundo se había expandido para incluir todo lo que le había estado faltando sin saberlo. «Ella volvió a casa», corrigió Isabela suavemente, sus ojos encontrándose con los de Alejandro por encima de la cabeza de su hija, porque finalmente entendió que el hogar no es un lugar. Son las personas que te aman lo suficiente como para perdonar tus errores y lo suficientemente valientes como para cometer nuevos contigo. Sofía se quedó en silencio por un momento, procesando esta sabiduría con la seriedad que aplicaba a todas las lecciones importantes de la vida. Luego miró a Alejandro con esos ojos avellana que veían demasiado y entendían aún más. «Papá, ¿vas a pedirle matrimonio a la doctora Vega de nuevo? Porque la señora Pérez dice que compraste un anillo y lo has estado llevando contigo durante 2 meses como un adolescente nervioso». El rostro de Alejandro se puso rojo. «Sofía, cariño, se suponía que eso era una sorpresa». «No creo que sea una sorpresa ya», dijo Isabela riendo por su expresión. «La señora Pérez me lo contó a mí también. Ella dijo que le preguntaba su opinión sobre el momento, y finalmente te dijo que no hay un momento perfecto para el amor perfecto. Solo amor perfecto para los momentos imperfectos». Alejandro se puso de pie, su corazón latiendo con la misma energía nerviosa que había sentido antes de su primera cita, antes de su primer beso, antes de su primera propuesta hace 4 años, cuando ambos eran más jóvenes y estaban más seguros de su capacidad para controlar su futuro. «Esto no es como lo planeé», dijo sacando la pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Tenía todo un discurso preparado. Iba a esperar hasta después de la exposición de arte de Sofía. Tal vez llevarte a cenar a ese lugar, en la calle Goya, donde tuvimos nuestra primera cita. «Papá», dijo Sofía pacientemente, «los adultos siempre piensan que necesitan planes elegantes para las cosas importantes, pero las mejores cosas suceden en pijama, con el pelo desordenado y aliento mañanero». Isabela estalló en una carcajada, una risa real, llena de alegría y reconocimiento, y el tipo de felicidad que proviene de ser completamente conocido por las personas que más importan. «Ella no está equivocada», dijo, extendiendo la mano para tocar el rostro de Alejandro. «Nuestros mejores momentos siempre han sido los no planeados». Alejandro se arrodilló junto a la cama de Sofía, sintiéndose ridículo y perfecto, y más nervioso que nunca en cualquier negociación en la sala de juntas. «Isabela Vega», dijo, su voz firme a pesar del caos en su pecho. «No puedo prometer que no cometeremos más errores. No puedo prometer que siempre será fácil, pero puedo prometer que te elegiré todos los días en cada momento por el resto de mi vida. ¿Te casarías conmigo? ¿Te casarías con nosotros?» La última parte fue nueva, un reconocimiento de que cualquier matrimonio ahora no sería solo entre 2 personas, sino la creación de una familia que ya existía en todo, menos en la definición legal. «Sí», dijo Isabela. Las lágrimas corrían por su rostro mientras buscaba el anillo. «Sí a ti»,
sí a nosotros, sí a Sofía, sí a cualquier hermoso desorden que creemos juntos. Sofía vitoreó y se lanzó a los brazos de ambos, creando una maraña de miembros y risas y lágrimas en su pequeña cama. ¿Esto significa que podemos tener una boda con un pastel de dragón?, preguntó, su voz amortiguada pero emocionada. Absolutamente, dijo Alejandro, deslizando el anillo en el dedo de Isabela. Un anillo diferente al anterior, más simple, más elegante, elegido con la sabiduría que provenía de entender que los símbolos solo eran tan fuertes como el amor que representaban. ¿Y puede Bela el dragón ser el portador del anillo? Por supuesto, dijo Isabela, besando la frente de Sofía, y luego los labios de Alejandro, en un gesto que se sintió como sellar una promesa que había tardado 4 años en hacerse correctamente. Mientras se sentaban allí a la luz de la mañana, abrazados en la habitación de una pequeña niña, que de alguna manera se había convertido en el milagro que los unió de nuevo, Alejandro se dio cuenta de que algunas historias no terminaban de la manera en que esperabas. Algunas historias te rompían el corazón y luego te enseñaban a volver a armarlo más fuerte que antes. Algunas historias, si tenías mucha suerte y eras muy valiente, te daban exactamente lo que necesitabas disfrazado de algo que pensabas que habías perdido para siempre. Y a veces, los finales más hermosos eran en realidad solo comienzos con ropas diferentes. Gracias por ver esta historia. Tu participación es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias emocionantes.